Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. El viaje inesperado de Zenki Massine que nadie en la producción vio venir. El día comenzó como cualquier otro en el estudio, con el equipo revisando cámaras, ajustando luces y preparando los guiones. Sin embargo, para Zenki Massine, sería un día que recordarán por mucho tiempo. La producción había decidido otorgarles un breve descanso entre rodajes, con la esperanza de que volvieran renovados para grabar las escenas más exigentes de la semana. Lo que nadie esperaba era que ambos desaparecieran del radar del estudio por casi 24 horas. Todo comenzó cuando la asistente de dirección notó que ninguno de los dos estaba en sus lugares habituales. Intentó localizarlos, pero sus teléfonos estaban apagados. La noticia se regó rápidamente por todo el set. Algunos pensaron que se habían enfermado, otros imaginaron que necesitaban un respiro del ritmo intenso de grabación. Sin embargo, la verdad era mucho más simple y, a la vez, más sorprendente. Zenki Massine habían coincidido tempranamente en la entrada del estudio y, tras intercambiar unas palabras, decidieron improvisar un pequeño viaje fuera de la ciudad. Ambos necesitaban despejar la mente, respirar aire fresco y alejarse por un momento de la presión diaria que implica protagonizar una producción tan grande. Sin avisar a nadie, algo que luego causaría cierto revuelo, tomaron un auto y condujeron hacia un pequeño pueblo costero a pocas horas de distancia. El viaje estuvo lleno de música, silencios cómodos y largas conversaciones sobre la vida, el arte y sus sueños más allá del set. En aquel lugar, lejos de cámaras y horarios, pudieron relajarse realmente. Caminaron por la playa, comieron en un restaurante local y disfrutaron del anonimato que rara vez podían tener. Según una fuente del equipo, este viaje improvisado los ayudó a reconectar tanto a nivel personal como profesional. Cuando regresaron al estudio al día siguiente, ambos llegaron con sonrisas visibles y un aire de energía renovada. El director, aunque sorprendido por la escapada, no pudo negar que la química entre los dos había mejorado notablemente. Las escenas grabadas tras su regreso fueron tan fluidas que incluso el editor comentó que se notaba algo distinto entre ellos. La producción decidió no sancionarlos, pues comprendieron que su pequeño viaje había tenido un efecto positivo e inesperado. Las redes sociales pronto se llenaron de teorías cuando notaron el cambio de actitud en las entrevistas posteriores. Aunque nadie confirmó los detalles, ambos mencionaron en diferentes momentos que necesitaban un respiro y que la experiencia había sido transformadora. El equipo del set, por su parte, aún comenta aquel día en que ambos desaparecieron sin previo aviso. Y aunque muchos quisieran saber exactamente qué hablaron o vivieron en ese viaje, la verdad es que Zenki Massine lo han guardado como un recuerdo íntimo.
Un secreto compartido que fortaleció aún más su conexión profesional. Hasta hoy, ese día inesperado sigue siendo una de las historias favoritas entre los miembros de la producción, una anécdota que demuestra que, a veces, una pausa a tiempo puede cambiarlo todo. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.